Hola a todos, Dios los bendiga. Qué bueno tenerlos aquí. No saben lo bendecido que son todos ustedes al escuchar este audio, porque este audio les va a traer pan de vida, pan bajado del cielo, alimento espiritual. Vamos a alimentarnos espiritualmente. Esta es la segunda parte de estos audios, que es la convocación que estamos haciendo a todo creyente en Cristo Jesús. Todo creyente en Cristo Jesús en este momento debe de saber lo que está viviendo y lo que estamos pasando, la opresión que estamos sintiendo por todo lo que pasa en el mundo. Estamos siendo oprimidos espiritualmente y por eso tenemos que batallar. Pero nuestras armas son espirituales. Por eso, esto es un llamado a la oración y al ayuno para romper todas las cadenas que en este momento nos tienen atados. Por eso, invito a todo creyente en Cristo Jesús a orar, a prepararse para esta batalla espiritual. Recordemos que en el primer audio estábamos hablando sobre el momento en que Cristo Jesús expulsó un demonio que los apóstoles no habían podido expulsar. Todo esto nos trae principios, todo esto nos trae enseñanzas para saber cómo nosotros vamos a irnos comportando de acuerdo a todo lo que estamos viviendo. Nosotros como creyentes en Cristo Jesús debemos de armarnos con las armas espirituales. Es lo primero que debemos de hacer. Es lo primero que debemos de acudir. Muchas veces como cristianos nos pasa que el mismo mundo nos hace actuar conforme al mundo. Y nosotros, siendo cristianos, teniendo la fe en Cristo Jesús, nosotros vamos actuando de una forma que no debemos de actuar, actuando en la carne. Y esto es lo que después nos trae la derrota y después hace que nosotros no logremos las victorias que debemos de lograr. Por eso, lo que en este momento hago es, tras unas muy buenas oraciones, mucha oración, ayunos que he tenido y esa pregunta que todo creyente en Cristo Jesús le hacemos a Dios. El Señor me ha puesto esta misión y por eso se las traigo a ustedes. Y ustedes mismos la pueden equilibrar, orar y pedirle a Dios que si lo que yo estoy haciendo no es voluntad de Él, ustedes mismos se van a dar cuenta. Pero yo sé que lo que yo hago es respaldado por Él. Por eso no tengo miedo. Por eso estoy hablando aquí. Y por eso quiero llevar este llamado a todo cristiano, este llamado mundial a todo creyente en Cristo Jesús. A pelear con las armas espirituales. Ayuno, oración, lectura de la palabra. Tenemos que unirnos, tanto en la casa como también en nuestros otros hermanos cristianos, llamarlos, decirles, vamos a orar, vamos a batallar espiritualmente. Es cierto que nosotros podemos decir, hablar, muchos hablan por redes sociales, muchos dicen una cosa, dicen la otra, pero a la final nosotros en realidad somos de Cristo Jesús y es en Él en el que nos debemos de apoyar. Sin Él no podemos dar ni siquiera un paso, sin Él no podemos ganar. Por eso tenemos que discernir todo este tiempo y este momento para saber cómo actuar espiritualmente y cómo guiarnos. No podemos tragar entero de todas las mentiras que salen en el mundo, ni tampoco actuar de una forma que no sea la voluntad de Dios, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Podemos decir que sin Él nada podemos hacer. Debemos de ser valientes, pero basados en la fe en Cristo Jesús. Y por eso voy a citarles muchos versículos y por eso vamos a analizar muchas
cosas y por eso se está llevando estos audios para que ustedes se vayan preparando. Entonces vamos a leer y vamos a sacar la espada de Dios, que es nuestra Biblia, la que tenemos en nuestra casa, la que usamos constantemente en Mateo 17, 14, 21. Recordemos que ahí es cuando los apóstoles no pudieron expulsar un demonio y Jesús sí lo pudo expulsar. Entonces Jesús expulsa aquel demonio, lo reprende, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Bueno, ya estamos leyendo la palabra. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasaría. Nada os sería imposible. Pero este género solo sale con oración y ayuno. Aquí vemos cómo Dios nos está diciendo que es fundamental muchas veces el ayuno y la buena oración para expulsar demonios. Si nosotros no oramos, si nosotros no nos capacitamos en Dios con la oración, con el ayuno, seguro vamos, oramos y hacemos y reprendemos y decimos, pero no sucede nada. Porque muchas veces las batallas espirituales se ganan es con oración y ayuno. Y no con cualquier oración, oraciones de verdad, oraciones con un tiempo dedicado al Señor de calidad, no con oraciones de que ya me tengo que ir y no hay tiempo, Señor, y oraciones corticas. Dios no le gusta esas oraciones, oraciones donde nosotros estamos pensando en Dios y nuestra mente está puesta en Dios y el mundo no importa. Ayunos donde nosotros lo estamos haciendo de una forma secreta para el mundo, pero para Dios es visible. Y lo estamos haciendo con todo el corazón, de creyendo que Dios nos va a hacer instrumentos para Él, para ayudar muchas almas que lo necesitan. Y sabemos que nuestra situación a veces es tan complicada que hasta en nuestra propia familia tenemos esas batallas espirituales. Y es por ellos que también debemos de levantar este ayuno, porque ellos son los que también necesitan apoderarse de esta fe, ser bendecidos por Dios para que ellos mismos tengan esta fe en Jesucristo. Pero esta fe en Jesucristo nacerá a través de la fe, porque todos nosotros nacimos a través de la fe, nacimos de nuevo creyendo en Jesús. Por eso tenemos que empezar esta lucha. De nada nos sirve ir a alegar que el gobierno, que el mundo, que el nuevo orden mundial, que todo lo que el sistema del mundo, porque todo eso es el sistema del mundo, esa es la gran ramera, no las personas, acordémonos, no las personas, sino el sistema espiritual que domina todo eso. Solo de muchos de esos poderes están dominados por el mal. No sabemos cuál, no podemos decir. Acuérdense que nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra huestes espirituales de maldad, gobernantes de las tinieblas. Es ahí donde nosotros debemos de orar y saber cómo arrebatarle esas almas al maligno, saber cómo nosotros conquistar para Dios. Por eso necesitamos la oración. Entonces sigamos. En este pasaje vemos cómo hay gentíos incrédulos y vemos cómo Jesús le disgusta mucho la incredulidad. Vemos cómo el padre del hijo, que es lunático y padecía mucho, le suplicó a Jesús de rodillas y Jesús fue quien lo sanó y lo liberó. Reprendió al demonio y salió del muchacho. Si no fuera importante, nuestro Señor Jesucristo no hubiera ayunado y no hubiera hecho esto, reprender a este demonio y expulsarlo. Muchas veces los cristianos nos pasa eso, creemos de que todo es en lo físico. Tenemos que pensar que hay un mundo sobrenatural maligno, hay un mundo espiritual que no vemos. Acordémonos de Efesios 12:6.
Efesios 6:12, discúlpeme, Efesios 6:12 os lo puede buscar. ¿Cuáles son nuestros verdaderos enemigos? Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a tener un discernimiento espiritual. Necesitamos ver el poder de Dios para que la gente crea en Él, para saber que le hay. No solo de pan vive el hombre, fue lo que Jesús le contestó al diablo. Entonces muchas veces la gente no ayuna porque dice, no, qué hambre, ¿cómo? No, yo no soy capaz, yo no puedo. Pero el ayuno es supremamente importante. El ayuno nos fortalece espiritualmente, nos fortalece físicamente, porque nosotros le estamos quitando a través del ayuno la vida al cuerpo, pero nos estamos alimentando de la palabra de Dios, porque el que hace un ayuno lo hace por fe y lo hace creyendo en Dios y creyendo que Dios le va a dar ese alimento espiritual, que no lo va a dejar desnutrir, que no lo va a dejar enfermar. Pero si usted hace un ayuno, obviamente en oración, porque si haces un ayuno sin que Dios te lo haya pedido, sin que tú no lo hagas con un objetivo claro para ayudar a las almas, para que Dios intervenga en un asunto espiritual importante, entonces obviamente Dios no va a estar ahí presente. Bueno, entonces vamos a leer la palabra, como muchos versículos nos hablan sobre el ayuno. En Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4, leemos lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Imagínense, después de 40 días sin comer, el que podía convertir las piedras en pan, que era pedirle a Dios y Dios lo iba a hacer. Pero Jesús no se apoyó en las palabras del diablo, más bien se apoyó en lo que estaba escrito, en la fe, ya que él no obedecería a Satanás, no dejaría controlar su mente por sus ideas. Recuerde que ese error lo cometió Adán y Eva en el paraíso. Obedecieron a Satanás, hicieron lo que él les insinuó, sino que obedecería absolutamente la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios estaba escrita en las Sagradas Escrituras, y le quitó la razón con la fe, porque más allá de la comida física está la palabra de Dios, que sí, verá que acá voy en la lectura, que si creemos en ella viviremos, porque la respalda Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora vamos a leer otro pasaje en la Biblia. Si ustedes gustan, pueden buscar Deuteronomio 8, 1 al 3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra, que el Señor prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino de ella, por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, y tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber
que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Yahvé tu Señor vivirá el hombre. Jesús el Hijo de Dios no era la excepción, también le tocó sufrir y ser afligido, probado en todos los sentidos para ser santo y ser justo. Entonces, nosotros no vamos a ser más que Jesús, también nosotros vamos a ser probados. También somos puestos a prueba y atravesamos muertos en nuestra vida. Cuando vemos este pasaje y lo que vivió el pueblo de Israel, también nos sirve para entender que nosotros necesitamos muchas veces de esos desiertos en nuestra vida para conocer a Dios, para saber qué le hay y para saber Dios si nosotros verdaderamente confiamos en Él. Entonces mire que lo que estamos viviendo ahora también es algo muy parecido, porque esto es un desierto principalmente también para los cristianos, porque para todo creyente en Cristo Jesús, porque está en este momento sufriendo. Ustedes ven lo que pasa en la sociedad, ustedes ven cómo de cierta forma nos maltratan y no nos consideran como importantes. Pero no se preocupen, no es que no seamos importantes para Dios, lo que pasa es que para el mundo no lo somos, porque ellos no comprenden lo que pasa, lo que pasa en la vida, como Jesucristo lo dijo en la cruz: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero gracias a Dios, los que ya creemos en Cristo Jesús, sabemos la verdad profunda. Y es ahí cuando nosotros debemos de apalancarnos en ella y ver las cosas como Dios la ve. Y nosotros no estar ni criticando al mundo ni nada, sino que comprendemos que el mundo comete muchos errores porque muchas veces ni saben lo que hacen. Para ser transformados y alcanzar la patria celestial. Entonces nosotros a veces pasamos todas estas circunstancias para ser transformados y alcanzar la patria celestial y el reino de Dios en esta vida. Acordémonos que en esta vida también hay un reino de Dios que Cristo Jesús nos da, vivir en su reino. Y es Él. Cuando tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, estamos viviendo en el reino de Dios, porque es Dios, es Jesús el Rey que nos dirige nuestra vida, no el mundo ni el espíritu del mundo, y mucho menos el espíritu del anticristo. Nosotros nos regimos es por Dios. Recordemos que el ayuno fue por nosotros, el ayuno de Jesús. Su amor era verdadero porque no se hizo a un lado, luchó por amor a Dios primero y por amor al prójimo. Al hacerse carne también se compadeció mucho más de nosotros. Cuando ayunamos nos estamos sometiendo a las pruebas para ser tentados de muchas formas y salir victorioso de ellas. Batallamos nuestra carne y la aprendemos a conocer, de cierta manera dominar, para pedir el don del dominio propio, cuando encontramos lo que verdaderamente somos. Cuando nosotros ayunamos es milagroso, es muy bueno porque nos aprendemos a conocer, nos aprendemos a ver carnalmente. Nosotros vemos cómo es el apetito de nuestra carne, es muy lindo porque nos aprendemos a conocer. Entonces, esto también nos va a servir cuando nos aprendemos a conocer, que cuando estemos pues sin ayuno vamos a ver nuestro comportamiento y vamos a saber que sí podemos controlar muchos de nuestros apetitos carnales. Nuestro ayuno es para ayudar a otros, para romper las cadenas de la injusticia, en nosotros mismos también, pero no obrar según la voluntad del diablo, sino conocer y obrar en la voluntad de Dios. Entonces, miren cómo Dios hace todas estas bendiciones en nosotros. Por eso es necesario ayunar,
porque si no, nosotros no vamos a ser cristianos verdaderamente fuertes. Vamos a ser cristianos que vamos a vivir toda la vida arrastrando la maleta del pasado. No, nosotros tenemos que apropiarnos de las bendiciones que Cristo Jesús nos dejó. Entonces, ¿cómo nos apropiamos? Utilizando las armas. ¿Y cómo las utilizamos? Teniendo fe en ellas y obedeciendo lo que Jesús mismo dice en su palabra. Si Jesús nos dice que para ser discípulos de Él, tenemos que expulsar demonios, tenemos que orar y ayunar. Bueno, en nuestra casa puede haber ese tipo de situación y nosotros mismos podemos sacarlas. Pero ¿por qué no la hemos sacado? Porque no hemos creído, porque estamos pensando que tiene que venir una persona especial, un líder espiritual, o sea, nos está faltando fe. Cristo Jesús nos da a nosotros autoridad, pero nosotros tenemos que volvernos discípulos de Jesús. Y para volvernos discípulos de Jesús tenemos que obedecerlo en todo. Entonces, ¿cuál es el mayor consejo? Que ustedes deben de leer la palabra de Dios, empezar a actuar como el Espíritu Santo los va guiando, y así ustedes van a poder empezar a ganar terreno para conquistar esa tierra prometida que Dios les tiene a ustedes, tanto espiritual como material en esta vida. Hermanos, esta es la segunda parte de esta batalla espiritual de ayuno y oración. Entonces, quiero dejarles este mensaje para que ustedes tengan esto muy en cuenta en sus corazones. Vamos a seguir avanzando. Viene la tercera parte, pero vamos a ganar esta guerra espiritual. Esta guerra espiritual se gana es conquistando almas para Cristo Jesús. Vamos a concentrarnos en eso, vamos a concentrarnos en que nosotros también estamos venciendo. Vamos a concentrarnos en que hablar de Jesús no es juzgar a los hermanos, sino saber llevarles con amor la palabra, versículos, irlos enamorando, irlos conquistando, irles mostrando. Porque muchas veces por Facebook, por Instagram, por YouTube, muchos hablan y hablan de una forma que lo que hacen es generar más conflicto, más guerra, más choque. Y puede que esa no sea la forma. Tenemos que ir avanzando, pero en lo espiritual. Entonces, conquistar las almas también es con oración y ayuno. Dios me los bendiga a todos ustedes, los amo en Cristo Jesús. Recuerde quien les habló, un siervo de Dios, Julián Andrés. Soy abogado de profesión acá en Colombia, pero Dios me ha llamado también para servirles a todo este pueblo maravilloso que es el pueblo creyente y al mundo entero. Un abrazo súper gigante, vencedores en Cristo Jesús. Sigámonos alimentando del verdadero alimento espiritual, la palabra de Dios. Dios los bendiga a todos y a triunfar.